Pues ya estamos aquí con el economista Fabio Rodríguez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenas Gracias tardes. por estar No, aquí. ustedes. Bueno, esta semana el gobierno difundió un informe sobre la herencia que le está dejando a la próxima administración, que generó una reacción del presidente electo Alberto Fernández. En particular, bueno, uno de los puntos centrales de este informe es la afirmación de que se le está dejando al próximo gobierno una economía más sana que la que se recibió en el 2016, ¿no? Sí, no coincido con esa afirmación, más allá de que después cada uno va a tratar de interpretar las herencias para el lado que le convengan. Yo creo que hay un conjunto de datos duros que a ver, son objetivos y se pueden mirar. Es una economía que está en una profunda recesión, una de las más largas de décadas. En 3 de 4 años se va a haber caído en la actividad económica, los niveles industriales en pisos también de muchísimo tiempo, la inflación acelerándose, entonces la actividad en caída, la inflación acelerando, la deuda duplicándose aproximadamente en su tamaño y en la urgencia y en la necesidad de reestructurarla, o sea que prácticamente deja un default el gobierno que se va. Que lo tiene que solucionar el que viene. Los indicadores laborales y sociales están peores. Entonces digo, bueno, claramente si uno va a estas 4 cosas que son las medidas básicas del bienestar de una economía, estamos bastante mal. Después hay, para destacar... Se destacan 3 aspectos en particular, no sé si son los que vas a destacar fiscal, vos. supongo. Claro, la reducción del déficit fiscal, una reducción importante, ¿no? De alrededor de 4 o 5 puntos, dependiendo de cómo termine finalmente, cuál es el resultado final de este año. Después también la recuperación de las exportaciones respecto a la caída que venía mostrando en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y también se destacaba otro aspecto que ahora me estoy olvidando. No, quizá la competitividad cambiaria. Ah, exactamente, sí. La mejora del tipo de cambio por ahí real, ¿no? hay algunos factores positivos. Yo respecto a lo fiscal digo, se hizo un esfuerzo, pero justamente también se empeoró luego de la crisis de este año, ¿no? De hecho, el año va a terminar no con superávit ni con déficit cero, sino con un déficit de 1 punto, aproximadamente 1 punto. E inercialmente, si no se hiciera nada, son 2 para el año que viene de déficit, que tampoco lució en su totalidad porque la carga de intereses que hubo que pagar aumentó mucho durante el gobierno de Cambiemos, con lo cual el total del resultado fiscal o financiero sigue siendo un déficit de más de 4 puntos o alrededor de 4 puntos. Por lo tanto, ahí tampoco veo una debilidad. Las consolidaciones o la baja del déficit pueden servir cuando son sostenibles, porque está asegurado un horizonte para que la economía siga creciendo y ese sendero de ir al superávit se puede sostener. No es este el caso. Sí destaco lo de las exportaciones, fundamentalmente un movimiento en las cantidades exportadas fundamentalmente. El saldo de la balanza comercial es favorable también porque las importaciones se derrumbaron producto de esta recesión que contaba, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hubo un crecimiento de las exportaciones, ¿no? Sí, yo creo que algo que no sé si está en el informe, se han visto quizás sí mejoras en la manera de ejecutar y de hacer infraestructura. Digo, me parece que ahí sí hay un punto, aunque eso tampoco se pudo sostener luego de la crisis. Entonces todo nos lleva a lo mismo, sostener porque los presupuestos dedicados al gasto de capital o infraestructura también se desplomaron. Entonces parece que lo que hay que mirarlo es más integralmente. La competitividad, ¿no? cambiaria que también mencionaste no es un tema menor. También, sí, Fabio. Pero quedamos con un tipo de cambio que actualmente es competitivo, pero tuvimos que sufrir 4 o 5 grandes oscilaciones o sacudones desde el año pasado que nos llevaron también a entrar en esta situación de crisis. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se llegó a tener un tipo de cambio real más competitivo? No es lo mismo como llegamos llenos de moretones y por todos los tumbos que tuvo la economía, ¿no? Y todas las consecuencias que eso tuvo en el mercado laboral, en la actividad y en lo social. Fabio, ¿cómo te va? Hablamos en los últimos tiempos mucho de la palabra, de la importancia de, bueno, de esa figura económica, que qué tipo de señal puede dar a partir de su experiencia previa, entre otras cosas. Y uno piensa también, bueno, en las mismas expectativas de la economía y cómo se maneja la economía en sí. Ahora,
¿Qué es lo que necesita una persona o una sociedad realmente a la hora de tomar la decisión de invertir? Ya sea en una escala muy pequeña o muy grande, para que realmente ese circuito se pueda activar de una manera sustentable. Para mí, pongo siempre en primer lugar la sensación de que la economía se va a mover, que va a crecer y que va a crecer traccionada justamente porque hay un mercado, la posibilidad de un mercado interno que puede empezar a absorber ese movimiento y de un mercado externo que se pueda exportar. Si me paro como inversor en varios de los rubros que tiene la economía, miraría si hay un plan que va a poner la economía en movimiento. En primer lugar, eso ante todo. Y segundo lugar, por supuesto, que este plan empiece a extender el horizonte sobre cómo va a estar la economía sin que haya permanentemente un tumbo tras otro. Entonces, en este orden, o sea, primero le asigno más a que la economía se pueda mover, que atrás se hace un plan y, en tercer lugar, el famoso tema que siempre dice, reglas de juego que no cambien, en todo sentido, ¿no? De jurídicas, institucionales y demás. Pero eso solo y primero no es lo que guía la decisión fundamental de una inversión. Para mí la decisión fundamental de una inversión es que la economía se pueda empezar a mover. Ahora, ¿es un plan que uno anuncia, un plan que te aprueba un congreso, un plan que qué? No, bueno, son varias cosas. Es un plan, sí, ahora estamos en un recambio de gobierno donde va a tener que haber autoridades que van a dar su trazo y su rumbo y sus medidas para donde quieren ir. Ahí va a estar parte de lo que podamos leer si van a ser capaces, tanto las autoridades como las medidas como sus instrumentos, para poner la economía en movimiento, poder generar empleo y poder atraer inversión. Después tiene que tener el apoyo y el consenso de, por supuesto, de otros actores. El Congreso cuando haya que pasar leyes, por supuesto lo que se puede articular en términos de empresarios y trabajadores para consensuar cómo tiene que seguir el tema nominal de la economía para poder bajar la inflación, que eso se está pensando desde un acuerdo o desde un consejo económico-social. Eso puede ser un instrumento interesante para una primera etapa para coordinar las expectativas de hacia dónde van la indexación, es decir, cada precio de cada sector que se pueda coordinar y no ir cada uno por su lado, que ya lo conocimos, que eso termina mal, ¿no? Para cerrar, Fabio, ¿sos optimista de que la próxima administración le va a encontrar la vuelta a la economía argentina? Bueno, sí, siempre uno tiene que pensar que con la potencialidad que tiene Argentina se pueden hacer las cosas bien, hay espacio para eso y que la economía empiece a tener más respuestas positivas y de atrás de eso el apoyo y atraer inversión y demás, poder normalizar la deuda, que eso es un capítulo muy importante de entrada para poder después volver a tener financiamiento, no pensando en financiamiento especulativo, sino pensando en financiamiento de inversión, de consumo y de proyectos que den trabajo, ¿no? Muy bien, Fabio, muchas gracias. Cerramos Gracias así el programa de hoy con el análisis del economista Fabio Rodríguez, de lo que puede suceder con la economía a partir del 10 de diciembre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.